Buenos días, en el presente video les vamos a hablar Luisa Rodríguez, Gustavo García y Diego Castro sobre cómo se depura y determina el impuesto de renta para personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y los obligados a llevarla. El impuesto sobre la renta grava todos los ingresos que obtenga un contribuyente en el año que sean susceptibles de producir incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción, siempre y cuando no hayan sido expresamente exceptuados. Para la declaración de dicho impuesto podemos ver que existen personas no obligadas a llevar contabilidad y los obligados a llevarla. El Código de Comercio establece que todos los comerciantes deben llevar contabilidad, así que se debe validar si es considerado o no comerciante. Para esto, el Código de Comercio establece que se consideran comerciantes todas aquellas personas que se dediquen profesionalmente a desarrollar actividades consideradas por la ley como mercantiles. Estas actividades mercantiles están claramente señaladas en el Código de Comercio en su artículo 20. No interesa si quien ejerza la actividad mercantil es una persona natural o es una persona jurídica, en todo caso, mientras la desarrolle se considera comerciante. A diferencia de esto, para el aspecto tributario no conlleva las mismas condiciones. Siendo así, es oportuno decir que toda persona que pertenezca al régimen común, es decir, personas responsables del impuesto sobre las ventas, está obligado a llevar contabilidad, mientras que las personas que pertenezcan al régimen simplificado, es decir, personas no obligadas a llevar al impuesto de las ventas, desde el punto de vista tributario no están obligados a llevarla. Los obligados a declarar renta deben cumplir con los siguientes requisitos como persona natural. Deben ser responsables del impuesto del IVA. Deben tener un patrimonio bruto que el último día del año exceda 4.500 VTs, que sería 154.215.000. Deben tener unos ingresos brutos superiores a 1.400 VTs, que sería 47.978.000. Deben tener unos consumos superiores por tarjetas de crédito a 1.400 VTs, que serían 47.978.000. Deben tener un total de compras y consumos superiores a 1.400 VTs, que sería 47.978.000. Deben tener un total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras que excedan 1.400 VTs, es decir, 47.978.000. Las demás personas naturales y sucesiones ilíquidas que no sean responsables del impuesto sobre las ventas IVA, que sean residentes en el país, también son contribuyentes. Hay que tener presente que no deben de cumplir todos los requisitos, sino con solo uno ya son obligados a declarar. Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin residencia o domicilio en el país, cuando la totalidad de sus ingresos hubieran estado sometidos a la retención en la fuente, las cuales están tratados en el artículo 407 a 409 en el Estatuto Tributario. La declaración de renta para personas naturales no obligadas a llevar contabilidad nos exige estar inscritos en el RUT, que es el Registro Único Tributario, ya que de esta manera el Estado sabe que el contribuyente existe legalmente en la DIAN. Se establecen 3 cédulas a partir de las cuales se va a realizar el proceso de declaración y se debe identificar cuál se va a liquidar. La primera es rentas de trabajo y de capital y laborales. La segunda es de pensiones, la tercera es dividendos y participaciones. La cédula más común y usada es la cédula de rentas de trabajo, capital y laborales. Para esto vamos a tener dos formularios. El formulario 210, que es la declaración de renta y complementarios para personas naturales y asimiladas no obligadas a llevar contabilidad. El 110, que es la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio para personas jurídicas, sean nacionales o extranjeras, y para personas naturales y o sucesiones ilíquidas no residentes. La obligación de declarar es diferente a la obligación de pagar, por eso independientemente de que su declaración arroje un saldo cero, es importante declararla, ya que si no incurre en sanción por extemporaneidad. Si ya está inscrito en la plataforma de la DIAN y procede a descargar el formulario correspondiente, sea 110 o 210, luego debe diligenciar la primera parte, que son los datos del declarante: NIT, dígito de verificación, apellidos y nombres, código, dirección seccional, actividad económica. Y la segunda parte, que es el patrimonio, que es el patrimonio bruto menos las deudas, es igual a nuestro total Bueno, patrimonio líquido. siguiendo con lo que comentaba mi compañero y nos explicaba, seguimos a la sección 3, rentas de trabajo, en la cual vamos a incluir lo que son los ingresos brutos por rentas de trabajo, en los cuales están salarios, primas, primas extralegales, cesantías, viáticos, gastos de representación, indemnizaciones por despido injustificado, bonificaciones, demás conceptos laborales, subsidio familiar,
auxilio por enfermedad, auxilio funerario, auxilio de maternidad, vacaciones, emolumentos eclesiásticos, honorarios, comisiones, compensaciones y compensaciones por servicios personales, así como apoyos económicos para financiar programas educativos, siempre y cuando estos apoyos sean otorgados en relación laboral. También vamos a incluir lo que son los ingresos no constitutivos de renta, los costos y gastos procedentes de trabajadores independientes, en los cuales están los aportes a fondos de pensión y solidaridad pensional y aportes voluntarios al régimen de ahorro individual con solidaridad, los aportes obligatorios a salud, los apoyos económicos para financiar programas educativos y aquellos pagos a terceros por alimentación, costos y gastos procedentes de trabajadores independientes y otros ingresos no constitutivos de renta. Con esto podremos calcular ya lo que es nuestra renta líquida. Por consiguiente, ya procederemos a calcular lo que son nuestras rentas exentas de trabajo y deducciones imputables, en las cuales se encuentran las rentas exentas por auxilio de cesantías y sus intereses, cesantías acumuladas, aportes a fondo de pensiones voluntarias, cuentas AFC y o AVC, prima especial y de costo de vida, rentas exentas en virtud de convenios para evitar la doble tributación por pagos laborales y otras rentas exentas. También tenemos las deducciones imputables por deducción de pagos de intereses de vivienda y otras deducciones. Con esto tendríamos listo lo que son nuestras rentas exentas de trabajo junto con nuestra renta líquida cedular de trabajo. Bueno, tendremos ya lo que es el total de rentas líquidas cedulares y procederemos con nuestra renta presuntiva. En la sección 4 se calculará lo que es nuestra ganancia ocasional, en la cual tendremos nuestros ingresos por ganancias ocasionales del país y del exterior, nuestros costos por ganancias ocasionales, nuestras ganancias ocasionales no grabadas y exentas y nuestras ganancias ocasionales grabadas. En nuestra sección 5 tendremos lo que es nuestra sección líquida privada, impuestos sobre la renta líquida cedulares. Tendremos la de trabajo y de pensiones, la de capital y laborales y la de dividendos de varios años anteriores, en la cual elegiremos pues la cédula que iremos a presentar, o si es en caso de que presentaremos más de una, pues diligenciaremos las que sean necesarias. Aquí tendremos el total del impuesto sobre las rentas cedulares y nuestro impuesto sobre la renta presuntiva para un total del impuesto sobre la renta líquida. Bueno, seguiremos con nuestra sección 6 de descuentos, en los cuales tendremos descuentos por impuestos pagados en el exterior, donaciones, otros conceptos que podemos profundizar en el artículo 330 y artículo 336 del Estatuto Tributario. Y bueno, y ya con esto tendríamos nuestro total de descuentos tributarios. Y podríamos ya calcular lo que es nuestro impuesto neto de renta. Por consiguiente, llenaremos lo que es nuestro impuesto de ganancias ocasionales, donde incluiremos lo que son los descuentos por impuestos pagados en el exterior y por ganancias ocasionales, nuestro total de impuesto a cargo, nuestro anticipo de renta liquidado del año gravable anterior y también nuestro saldo a favor del año gravable anterior, sin solicitud de devolución y compensación, siempre y cuando hayamos presentado una declaración el año anterior y hayamos quedado con un saldo a favor con la DIAN. Incluiremos también lo que es nuestras retenciones en el año gravable a declarar, o sea, lo que nos retuvieron a lo largo del año, y nuestro anticipo de renta para el año gravable siguiente, con lo cual tendremos lo que es ya nuestro saldo a pagar por impuesto, a lo cual le sumaremos las sanciones y tendremos nuestro total de saldo a pagar, y si nuestro impuesto nos da favor, entonces tendremos nuestro total de saldo a favor. Ya en la sección 7 tendríamos lo que es la sección signataria, en la cual incluiremos los datos de la persona facultada para certificar esta declaración de renta y además los datos de la persona que está presentando la declaración de renta, en el cual tendremos el número de identificación signatario, el dígito de verificación, el número de identificación, y con esto tendremos, también incluiremos nuestro pago total, y por último, tendremos el código de representación de la persona que va a certificar esta declaración, su código de contador y su número de tarjeta profesional. A continuación, podemos evidenciar esta información un poco más resumida en el siguiente cuadro.
Mi nombre es José Gustavo García y siguiendo con lo que explicaron mis compañeros, pues yo les explicaré el procedimiento para determinar el impuesto de renta. Antes de empezar como tal con el impuesto, se deben conciliar las cifras contables con los lineamientos fiscales en los estados financieros a fin de determinar los verdaderos montos que se llevarán al impuesto de renta. Siempre habrá diferencias y es de suma importancia hacer este proceso de conciliación para no incurrir en inexactitudes o errores en la presentación de la declaración. Existen diferentes diferencias, ya sean permanentes o temporales. Unos ejemplos de esas son las diferencias en cambio que producen las transacciones con moneda extranjera, ya sean en activo, pasivo, ingreso, costo, gasto. Otra diferencia que da lugar al ajuste fiscal es la depreciación de activos fijos, ya que pues muchas empresas deprecian más rápido sus activos en comparación a lo que dicta pues el artículo 137 del Estatuto Tributario, y esto genera una depreciación o un gasto más alto, del cual solo se podrán descontar la proporción que se alinea a la ley. En otras diferencias podemos también encontrar las donaciones sin soportes, el 50% del GMF o los gastos sin soportes. Una vez hecha pues ya la conciliación fiscal y teniendo en cuenta las deducciones y rentas exentas que comprende el Estatuto Tributario en sus artículos del 107 al 177 y además teniendo también presente que solo son deducibles los costos o gastos que tengan relación de causalidad y proporcionalidad de acuerdo con la actividad de la empresa, pues digamos que todo eso se hace con el fin de no incurrir en inconsistencias. Una vez determinemos qué es contable y qué es fiscal y determinemos los costos y gastos que se pueden deducir porque tienen toda su relación de causalidad y proporcionalidad, lo que hacemos es que nos va a dar una renta líquida ordinaria que va a ser el producto de los ingresos menos los costos menos los gastos que ya debidamente tuvimos que haber revisado. Después de esto se debe mirar si existen pérdidas fiscales o excesos de renta presuntiva que se hubieran producido. Recordemos que las pérdidas fiscales pueden ser compensadas durante un periodo de 12 años según el artículo 147 del Estatuto Tributario, siempre y cuando no sean mayor a la renta líquida que nos dé en su momento. Después de restar las compensaciones nos dará una nueva renta líquida, la cual compararemos contra la renta presuntiva para saber cuál va a ser la base para calcular el impuesto de renta. La base será el valor más alto entre la renta presuntiva y la renta líquida. Para hallar la renta presuntiva, en este caso, se debe tomar el valor del patrimonio líquido del año anterior y multiplicarlo por la tarifa de renta presuntiva, que para el año 2019 es del 1.5%. Después de tener determinado el valor sobre el cual vamos a aplicar la tarifa del impuesto de renta, si sobre la renta presuntiva o sobre la renta líquida del periodo, se procede también a mirar, y es muy importante saber pues qué ganancias ocasionales tuvimos que se produjeron en el año y que tengamos que declarar, ya que las ganancias ocasionales también tienen un porcentaje el cual debemos multiplicar y poner en el impuesto de renta y complementario. Una vez tengamos la renta líquida gravable para el año en cuestión, pues que en este caso sería el 2019, procedemos a multiplicar la tarifa vigente, que para el año 2019 se sitúa en el 33%. Esto nos dará el impuesto sobre la renta líquido gravable. Después procederemos a restar los descuentos tributarios que no podrán ser mayor al 25% del impuesto sobre la renta líquida. Para los descuentos es importante revisar los artículos 250 al 259 del Estatuto Tributario, los cuales establecen todas las particularidades y límites que tienen dichos descuentos tributarios. Este procedimiento de restar los descuentos tributarios nos dará el impuesto neto de renta y pues teniendo en cuenta que ya sacamos el impuesto de renta neto, procedemos a hallar el impuesto de ganancias ocasionales, el cual es el 10% sobre la ganancia ocasional. Y pues cabe aclarar que hay una tarifa del 20%, pero pues esta se aplica sobre lotería, rifas y apuestas. La del 10% son sobre todo pues las otras ganancias ocasionales. Una vez tengamos estos valores, es decir, el impuesto de renta neto y el impuesto a las ganancias ocasionales, los sumaremos para saber el valor del impuesto a cargo. A este nuevo valor le descontaremos el anticipo de renta que se hizo el año anterior, el anticipo de sobretasa sí aplica y los saldos anteriores sin solicitud de devolución también se aplica, las autorretenciones y las otras retenciones, y le sumaremos el anticipo de renta para el año gravable. Para hallar el anticipo de renta para el siguiente año gravable, es necesario consultar el artículo 807 del Estatuto Tributario.
Después de realizar las sumas y restas que mencionamos anteriormente, finalmente tendremos el valor a pagar del impuesto o en su defecto, pues tendremos el saldo a favor. Este es todo el procedimiento. Muchas gracias.